Bueno, bendiciones. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Bien. Mucho calor, ¿verdad? Sí, Bueno, nosotros salimos de ¿qué? Del principio. Génesis. Que es el Génesis, que significa principio, ¿cierto? No salimos de ahí. No, pero yo creo que este año sí vamos a salir. Porque hoy nos toca el capítulo 20. Así que, no, el capítulo 20 nos toca hoy. Y son como 50 capítulos, o sea que nos quedan restando 30. Y el año tiene 55 semanas, y quiten los que no se prediquen así. Tenemos para el año. Bueno, vamos a orar para que sea el Señor hablándonos esta tarde, ¿no? De pie. Vamos a centrarnos con los gritos cerrados, vamos a traer la presencia del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor que en 1 Corintios 6 dice que el que se une al Señor, un espíritu es con él. Amén. Amén. Así que hoy todos vamos a decirle al Señor: Padre, en el nombre de Jesús, unimos nuestro espíritu al tuyo, Señor. Así está escrito. Así, Señor, que en esta hora te damos la gloria, la honra, la alabanza, la adoración, la exaltación, el reconocimiento a ti, Señor, y llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo Jesús. Te invitamos, precioso Ruach HaKodesh, Espíritu de Dios, amado, para que desciendas con poder y gloria, para que te manifiestes con tu ejército, con tu gloria, con tu poder. Pedimos la investidura del poder de lo alto, pedimos tu presencia, Padre. En esta hora atamos a Dios la venganza, la retaliación, el ataque, contraataque y todo espíritu de las tinieblas, sean principados, gobernadores, potestades, legiones, huestes espirituales de maldad, géneros, demonios, llámese como se llamen, sean dominios, sean tronos, con sus legiones. Los enviamos a las profundidades del abismo sin retorno y sin reemplazo. Padre, pedimos ángeles de alto rango, de alto nivel, arcángeles los que sean necesarios para este tiempo, Señor, para que nos guarden, Padre Santo, y seas tú glorificándote, Señor. En esta hora abrimos nuestro corazón, circuncidamos todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo a ti, Señor. A ti nos ofrendamos, Señor. No tenemos nada más que darte, Señor. Dice tu palabra que si sacamos lo precioso de lo vil, seremos como tu boca. Así que hoy estamos aquí, Señor, con el anhelo de recibir de tu presencia, que nos llenes, Señor, que saques todo aquello que no es de ti, que lo arranques, lo desarraigues de todo nuestro ser espiritual y cuerpo, y que plantes tu naturaleza divina, tu Santo Espíritu, que plantes tu trono, Señor, que coloques el trono en cada uno de nosotros, Señor, para que te puedas sentar y gobernar desde aquí, porque tu palabra dice, Señor, que somos el templo tuyo, el templo de Dios, morada del Espíritu Santo, donde Jesús reina. Así que te pedimos y te suplicamos que nos prepares, que nos limpies, para que seas tú asentándote aquí en nuestro asentamiento espiritual, Padre, colocando esa silla, tu trono, gobernando como Rey de Reyes y Señor de Señores, en todo lo que somos y lo que representamos, Padre. Ordenamos a nuestra alma que se sujete al Espíritu. Pedimos, Señor, que despierte nuestros sentidos espirituales, que abra nuestro entendimiento, que alumbre los ojos de nuestro entendimiento, que toda obra del enemigo, toda fortaleza mental en esta hora, ángeles, en el nombre de Jesús, ordenamos que sea arraigada de nosotros, que metan su mano ahora y quiten toda religiosidad de nosotros, todo lo que no es de ti, toda ceguera y sordera espiritual, entenebrecimiento, dureza de corazón, toda idolatría, en el nombre de Cristo Jesús. Señor, te damos gracias porque nos has permitido
venir a este lugar que te ha placido escogerlo para, Señor, limpiarnos, para instruirnos, para capacitarnos y para darnos vida y vida en abundancia, Señor. Amén. En el nombre de Jesús me paro detrás de ti, Padre, Hijo y Espíritu Santo, para que seas tú hablando y acalle toda voz de la carne y del enemigo. En el nombre de Jesucristo, amén. Nos Amén. podemos sentar. Vamos a la palabra. Capítulo 20 de Génesis. Aquí vemos, vamos a leer versículo 1, leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre, pedimos espíritu de sabiduría, de inteligencia, de entendimiento, en el nombre de Jesús. Amén. Dice, de allí partió Abraham a la tierra de Nehué y acampó entre Cades y Chur y habitó como forastero en Gerar. Como podemos ver, Abraham venía, Dios lo sacó de Ur de los Caldeos, de Mesopotamia, sale de allí con su padre, con su sobrino, su esposa y su cuñada, hicieron una parada en Harán. Vemos que aquí todos, hoy y ayer y esta semana que he estado leyendo, que siempre hablamos de Abraham, pero nunca hablamos de los desiertos por donde Dios llevó a Abraham. Y es que se habla del desierto de Israel, pero de Abraham, de los desiertos que él pasó, la verdad, yo no escucho tantas prédicas y enseñanzas que he escuchado de otros hombres, pero no se habla de los desiertos por donde estuvo Abraham. Porque Abraham, para cruzar todas estas naciones que eran miles de kilómetros, eran desiertos. Cuando Dios le dice a Abraham que sal de tu tierra y de tu parentela, no es fácil. Él no sabía dónde iba. Luego Dios a los 75 años le hace una promesa de un hijo y pasan 25 años para que se cumpliese. Y no es fácil, lo llaman el padre de la fe, ¿cierto? Pero Abraham en ciertos momentos vemos que dudó también. Y es normal, porque la carne es débil y porque siempre nosotros hay temores. Por más valiente que nos las queramos tirar y decir que tenemos fe, sí que la tenemos, pero ¿qué medida de fe tenemos? Porque Abraham también flaqueó en algunos momentos. Por ejemplo, uno lee Gálatas 1:10 y dice que ¿a quién queremos agradar? ¿A Dios o al hombre? Y Abraham agradó a Sara antes que a Dios, cuando le dijo: acuéstate con mi siervo para que me tengas un hijo. Y vemos que, vamos a ver que Abraham, por ejemplo, en el capítulo 12 del versículo 8, él ahí también duda y siente miedo porque miente, diciendo que Sara era su hermana, aunque era su hermana, pero él no lo estaba haciendo porque verdaderamente era su media hermana, sino porque sintió miedo. De hecho, él lo explica bien y dice: para que no me vayan a matar por causa de ti. Y me puse a estudiar en el versículo 1, donde habla del Nehué. De allí partió Abraham a la tierra del Nehué, pero acampó entre Cades y Chur. Y Cades, en el hebreo, bueno, se escribe con Q y dice Cades. Es un lugar de Barnea, que significa es incierto, era un lugar incierto. O sea, cuando uno se va y uno muchas veces no sabe ni dónde está. Eso le pasó a él. Una ciudad en el extremo de la frontera de Meriodá, de Palestina, que lo podemos confirmar. Por ejemplo, era un desierto en el capítulo
20 de Números, vamos a Números capítulo 20, ahora volvemos donde estábamos. Dice en el 20, versículo del 1 al 5, dice: agua de la roca. Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin, en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades. ¿Por dónde? Por donde este hombre iba, ¿verdad? En Cades. Y allí murió María, y allí fue sepultada. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Y habló el pueblo contra Moisés diciendo: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto? O sea, era un lugar desértico donde no había agua, para que murmuráramos aquí nosotros y nuestras bestias. ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aún de agua para beber. Está hablando de Egipto. ¿Por qué nos trae a este desierto? Es decir, que a Abraham no le tocó nada fácil. Fue un hombre que pagó un precio, y yo diría que hasta más caro que el mismo Israel. Porque aunque Israel pasó 40 años, fue por su terquedad, porque no era el tiempo para cruzar ese desierto. Y Abraham cruzó más desiertos que ellos, porque Abraham hizo un recorrido de todas esas naciones, que lo hemos visto en las enseñanzas anteriormente, ¿verdad? Y ese sí que anduvo, y él no se demoró tantos años, porque él iba ¿qué? Obedeciendo y dejándose gobernar, llevar por Dios. Y hizo el desierto desde luego más llevadero, más corto, y fue muy bendecido. En esos desiertos Dios lo bendijo. Pero a Israel le fue muy mal. De hecho, murieron en el desierto todos menos dos. Todos menos dos. Y salieron más de 1 millón de personas, 600,000 hombres, dice, de los que salieron. Porque los otros nacieron ahí, pero de esos 600,000 que salieron, hombres, sin contar niños y mujeres, murieron, o sea, 599,998. Solo dos. ¿A causa de qué? De la dureza del corazón, de la religiosidad, de la terquedad, de la rebeldía, de tantas cosas. Y Abraham, su recorrido fue mucho más grande, pero mucho. Y Abraham pagó un precio muy caro. Aparte de eso, me daba cuenta leyendo que Abraham, con tanto dinero, y es muy difícil para una persona ser adinerada y no poderse comprar una propiedad y estar como un errante de un lado para otro, porque la Biblia lo leímos que dice que Abraham era riquísimo, no era rico, riquísimo. Pero ¿qué estaba haciendo él? Haciendo la voluntad del Padre, porque lo que él estaba conquistando, todo lo que la planta de sus pies pisaba, era para sus generaciones. Y él dice que se fue y no vio la promesa cumplida sino desde arriba. Pero aquí en la tierra no, pero desde arriba sí la ve, porque él está vivo. De hecho, Jesús dijo que Él es Dios de vivos y no de muertos. Y muchos, saliéndome un poquito del tema, dice la Biblia en Apocalipsis que no todos duermen. Hay unos que se van a trabajar con Dios, salen de aquí de la tierra a trabajar. Así que qué bueno que podamos esforzarnos y trabajar bien, agradar al Señor, para que el día que partamos de acá no sea a esperar el día del juicio dormidos,
quizás sin saber para dónde, o con la salvación, pero mucho mejor, porque dice que no todos duermen, unos y otros siguen con las obras. Así que Abraham está allí trabajando con mucha gente, muchísimos, y hace parte de los testigos de la Corte Suprema. Abraham, a ver cuándo enseñamos sobre las cortes, pero vamos paso a paso. Entonces Abraham paga un precio muy caro, todos estos desiertos, y sale con una promesa y nada que llega, pero Dios sabía en qué momento se la debería de dar, ¿verdad? Dice también en el Salmo 126:4, dice: haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Nehuel. ¿Para dónde iba? ¿Quién? Abraham. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, que era lo que hacía Abraham. Mas volverán a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Y Abraham, aunque pasó malos momentos, que tuvo que haber sido muy difícil para esos tiempos, en esos desiertos donde robaban tanto, atracaban, mataban, pero Dios estaba con él. Pero aún vemos acá en el capítulo que vamos a ver ahora a continuación, cómo dudó. Y es normal, es normal. En Números también aparece Chur, Números 14-21. Vamos a mirar porque él pasa ya de ahí. Dice que se paró allí entre estas dos ciudades. 14-21. Número 14-21. Dice la palabra del Señor: Jehová castiga a Israel, dice. Mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena de toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz. Vemos que esta gente, a pesar de que iba en el desierto, no atendían la voz de Dios. Pero gloria a Dios que Abraham era un hombre que obedecía la voz de Dios. Amén. Dice el versículo luego acá. Dice en el 2, dice: y dijo Abraham de Sara su mujer, mi hermana es, dice. Y dijo Abraham de Sara su mujer, es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Aquí vemos que Abraham pues usa una estrategia porque siente miedo, y eso lo vemos acá, por ejemplo en el versículo 12, donde dice ahí en el mismo 20, dice: y a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer. Pero vemos que Abraham no está usando esta estrategia porque era su hermana, sino porque sintió miedo. Porque aquí cuando el rey le pregunta que por qué le había hecho eso, dice: es que yo tuve miedo, porque pensé que la gente de este lugar era mala. Pero no fue así. Dice en el versículo 3: pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo: he aquí, muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Estamos viendo que ahí Dios le habla a este varón, a este rey,
en sueños, ¿verdad? Que era el rey de esa nación de Gerar. De Gerar. ¿Y qué significa Gerar? Lugar de alojamiento. Significa lugar de alojamiento. Para donde iba Abraham. ¿Por qué? Porque él iba como peregrino. Y dice que allí habitó. Pero Abraham nunca compró tierras. Entonces, el significado es alojamiento. Aquí habitó como forastero Abraham. Miremos el 26:17 de Génesis. 26:17. Allí también estuvo quien, su hijo Isaac. Dice, Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar, lo mismo, y habitó allí. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que había abierto en los días de Abraham, su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Es decir, Abraham fue allí. Y usted se imagina abrir unos pozos en esos desiertos, todo pedragoso, árido. Entonces allí habitó Abraham. ¿Y qué estaba haciendo? Trabajando para su descendencia. Todo lo que pisaba, porque todo lo que Abraham conquistó, que fue quien realmente fue y dijo, esto me pertenece, aunque él no lo heredó, pero sus hijos sí. Abrió pozos, dejó todo hecho. ¿Y quiénes fueron los que recibieron la bendición aquí en la tierra? Su descendencia, Isaac, Jacob y ahora nosotros. Entonces, muchas veces nosotros, como padres, Dios hace que uno haga obras. No sé si a ustedes les ha pasado, pero yo sí he vivido muchas cosas donde uno por ejemplo, hospeda a una persona y le piden un favor y uno lo hace sin ningún interés, porque hoy en día es muy difícil que alguien haga algo sin interés. Todo es, pero le vale tanto. Pero le vale tanto. Y uno aprende a través de la vida, porque lo bueno que uno haga, muchas veces uno no lo recibe, sino los hijos. Y vemos el espejo de Abraham, y yo viví eso también. Y hace muchos años sembré en gente que ni conocía, que me pedían favores y los hice. Y hoy no he recibido la retribución yo, sino familia, donde los han acogido, los han recibido y los han ayudado. Entonces todo eso es lo que debemos nosotros de poner en práctica. Muchas veces uno no hace las cosas porque uno piensa que uno no va a recibir eso. Y sí, efectivamente a veces no las recibimos nosotros, pero nuestras familias, nuestros hijos o nietos son los que reciben. ¿Cuántas abuelas se han ido de este mundo y han orado por sus nietos? Y se fueron sin que ellos llegaran a los pies del Señor, pero al final sus oraciones no fueron en vano, porque si esa persona ha sido justa y ha doblado rodilla, créame que esa oración, así la persona ande por el mundo, se revuelque en lo peor, pero que va a los pies del Señor tarde que temprano, llega, y eso es algo que tenemos que tener, esa fe, esa certeza, esa convicción, que nuestras oraciones no son en vano. Cuando nosotros oramos, se abren puertas celestiales que físicamente no las vemos, pero espiritualmente se están abriendo puertas, muchas puertas está mostrando el Señor que se abren a través de las oraciones de muchas personas en el mundo entero. Así que no dejemos de orar,
por nuestros hijos, nuestras familias, por el vecino, por la humanidad. Porque al final, cuando todos los gentiles, como hemos enseñado, lleguen todos a los pies del Señor, todos somos una familia, todos somos miembros de un solo cuerpo que es Cristo. Así que a continuar orando. Aquí vemos cómo Abraham iba sembrando, iba conquistando, iba haciendo para la herencia para sus hijos. Amén. Dice en el versículo 4, dice: mas Abimelech no se había llegado a ella y dijo: Señor, ¿matarás también al inocente? Porque aquí en el 13 el Señor le dice que a causa de ella, si la tomara, iba a morir. Y el Señor le dice, y Abimelech empieza a hablar con el Señor en sueños. Mas Abimelech no se había llegado a ella y dijo: Señor, ¿matarás también al inocente? Entonces le contesta: ¿no me dijo él, mi hermana es? Y ella también dijo: es mi hermano. Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Aquí podemos ver que era un rey justo, era un rey noble, no era un rey como esos otros paganos, porque cuando cogió a Sara tenía su harén, que recordemos que los reyes en ese entonces tenían muchas mujeres. No se llegó a ella porque Dios no le permitió, desde luego, primeramente. Pero él le dice al Señor: con sencillez de mi corazón he hecho esto. Y mira lo que le contesta el Señor. Y le dijo Dios en sueños: yo también sé que con integridad de tu corazón, o sea que era que un hombre íntegro, no era malo. También dice: sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases. ¿Por qué? Porque cuando nosotros, por ejemplo, cuando nosotros como hijos de Dios, si alguien nos hace algo, es como hacérselo a Dios. Por eso dije: no pecaste contra mí. Porque no solamente le hubiese causado daño a Abraham, sino para Dios también hubiese pecado contra Dios. Y Dios, lo primero que le dice a Abraham en el capítulo 12 es que él lo iba a bendecir en todo. Y aquí quiero que leamos, vamos un poquito aquí al capítulo 12 de Génesis, donde Dios le dice en el versículo 1, dice: pero Jehová había dicho a Abraham, o sea, ya había hablado con él: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo. Es decir, obedeció, creyó y obedeció. Entonces aquí vemos que Abraham, cuando sale de ahí, dice que él ya llevaba siervos, llevaba vacas, llevaba ovejas, había hecho un dinero en Harán. Pero cuando pasa esto, el rey, si seguimos leyendo, este rey de acá, de donde él estuvo en Egipto, también cuando sacó de ahí, porque Abraham dijo la misma mentira, que fue una estrategia, pero estaba mintiendo. ¿Por qué? Porque tenía miedo que lo matasen a causa de la hermosura o la belleza de Sara. Entonces, ¿qué sucedió? El faraón, ¿qué hizo? Dice que le dio siervos, le dio plata, le dio oro, le dio vacas. Entonces, a causa de Sara, ¿qué pasó? Empezaron a enriquecer a Abraham. Cada vez se iba haciendo más rico, más fuerte, más poderoso, desde luego. Entonces vemos que este hombre, este rey, no era malo, porque Dios le dice que él había visto la integridad de su corazón. En el versículo 7
le dice: ahora pues, devuelve la mujer a su marido, porque es profeta. O sea, Abraham, profeta. Por eso Abraham veía a Dios, conocía a Dios, hablaba con Dios. En ese entonces los profetas se les llamaban, no a todos, pero en su mayoría, ¿cómo le llamaban? Videntes. ¿Sí o no? Hoy en día escuchan la palabra vidente y ¿qué piensan? Que es un brujo, ¿sí o no? No. Vidente, ¿qué diferencia hay entre un profeta? Hay muchas clases de profetas, pero los videntes viene de ver, donde Dios empieza a revelarle muchas cosas, por los ojos empiezan a ver cosas. Otros escuchan la voz de Dios, porque hay profetas donde escuchan la voz de Dios, pero no tienen las visiones que tiene un vidente. Un vidente es mucho más fuerte, su ministerio es más, yo diría que es más alto que el otro, porque está viendo, está escuchando. Entonces no es lo mismo ver y escuchar que solamente escuchar. ¿Sí o no? Si una persona no puede ver y solo escucha, ¿qué pasa? Tiene una falencia, ¿sí o no? Pero si ve y escucha, entonces, en ese entonces se les llamaba videntes. Dice, era profeta: y orará por ti y vivirás, y si no la devolvieres, sabes que de cierto morirás, tú y todos los tuyos. ¡Wow! Para el rey, cuando él había actuado honestamente. Tremendo lo que le pasa a este hombre. Vemos en el versículo 8 que dice: entonces Abimelech se levantó de mañana y llamó a todos sus siervos y dijo todas estas palabras en los oídos de ellos, y temieron los hombres en gran manera. Temieron. O sea que no era un pueblo tan malo, porque al temer, o sea, temían a Dios, sabían, temieron, porque los otros pueblos no temían, hacían lo que querían, les daba igual, les hablase Dios o no les hablase, para ellos les era igual. Entonces es tremendo eso. Y dice en el 9: después llamó Abimelech a Abraham y le dijo: ¿qué nos has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti? Es decir, era un hombre recto, porque le dije: ¿en qué pequé? Es decir, Abimelech no había actuado mal, mientras que Abraham ahí sí pecó, hizo mal. Que has traído sobre mí y sobre mi reino tan grande pecado. Y trajo un pecado, ¿por qué? Porque lo vamos a ver más adelante, donde Dios cerró la matriz de la esposa del rey Abimelech y de toda su casa, es decir, de todas las siervas, donde quedaron estériles y no podían tener hijos. ¿Por qué? Porque pues Abimelech, en su integridad de su corazón, pensó que estaba haciendo bien, y él lo que estaba haciendo era preparando, quién sabe, esperando para tomar a Sara como mujer. Pero no lo había hecho, pero ya Dios le había cerrado la matriz a él, a su esposa y a todas las siervas, a todo ese pueblo, para no tener hijos. Tremendo lo que pasa ahí. ¿A causa de qué? De Abraham. ¿Por qué? Porque le faltó confianza en Dios. Él no tenía que confiar en su mujer y decirle: no diga que es mi hermana para que me salve la vida. Eso no está bien. Y es el padre de la fe. Imagínense, si el padre de la fe hace eso, ¿cuánto más nosotros que hemos sido y que somos tan débiles en la fe? Porque somos débiles, nos estamos fortaleciendo apenas, estamos aprendiendo. Y si el padre hace eso y nosotros venimos de Abraham como hijos, pues solamente Jesucristo puede ayudarnos. ¿Para qué? Para trabajar en la fe, ¿verdad? Hace mucho tiempo me decía el Señor que no hubo hombre en la tierra, a excepción de Jesús, que no pecara.
Todo el mundo, Abraham, Isaac, Jacob, todos cometieron errores. Pecaron. Eso no son errores, pecaron. De hecho, aquí hizo pecar al rey. Fue de piedra de tropiezo. Pero bueno, luego al final Dios es bueno y Abraham ora por él y todo vuelve a su cauce normal. Amén. Gloria al Señor. Dice en el 10, dijo también Abimelech a Abraham, ¿qué pensabas para que hicieses esto? Le está reclamando. Y en el 11 dice Abraham, y Abraham respondió, porque dije para mí, mira, ¿tú crees que esto es justo? Y Abraham respondió, porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar, y me matarán por causa de mi mujer. Es decir, él porque estaba teniendo esos pensamientos. No hay temor en este pueblo, cuando había temor. Y muchas veces nosotros hacemos eso, pensamos por los demás, opinamos por los demás, decidimos por los demás. ¿O no nos pasa eso? No, es que para qué, seguro que me va a decir esto. No, si es que yo sé que él va a hacer esto. Es que yo sé, como si fuéramos dioses. Pensamos por los demás, opinamos por los demás, todo eso. Y mire la tragedia que le trae Abraham a este rey y a toda su casa, a todo ese reino. Por eso, como decía la pastora ahora, pero no es como ella dice, sino como dice la Biblia, Dios es un Dios de propósito. Y la mano del Señor está en el bien y está en el mal. Dice el Señor en la Biblia, lo dice, ¿acaso mi mano no está también en el mal? ¿O acaso Él no le mandaba espíritus de tormento a Saúl? ¿O no mandó un espíritu de error para hacer equivocar a los 450 profetas del rey Acab, que lo vimos el otro día? Espíritu de error. Yo iré y los confundiré. Venga, vaya. ¿De qué manera? No, yo iré. Venga, vaya. Entonces, ¿qué sucede? Como Dios hizo el bien, hizo el mal. Pero esto era un propósito de Dios. Y lo vamos a ver ahora, ¿por qué? Porque Dios le había dicho a Abraham que iba a hacer, que lo iba a bendecir grandemente. Pero a raíz de todos estos temores que le viene a este rey, ¿qué le pasó al pueblo de Israel cuando salió de Egipto? A causa del temor que le vino al pueblo de los egipcios, ¿qué sucedió allí? ¿Sí se acuerdan? La noche que salieron, el día 14, a medianoche, en la tercera vigilia, cuando mataron los primogénitos, que pasó el espíritu de muerte y mató a todos los primogénitos humanos, de hombres y animales. ¿Qué pasó? Dejaron a Egipto pobre prácticamente, porque dicen que les quitaron todas las joyas, el oro, la plata. La gente desesperada de miedo, decía que tenían terror, miedo, porque de pronto los podían matar a todos. Ellos le dijeron, bueno, pero danos las sábanas, danos las no sé qué, danos plata, danos oro. Y dicen que sacaban, tengan, lleven todo lo que tenían, lleven. Los despojaron. La Biblia dice que despojaron a los egipcios. ¿De dónde sacaban tanto oro para hacer los becerros y todo eso? A causa de ese temor, pues cualquiera dice, no, venga, llévese de esto, pero váyase de aquí, porque va a venir su Dios y va a acabar con todo. Pues eso pasó con Israel y con los egipcios el día de la noche en que salieron esa madrugada, que fue la tercera vigilia, entre 12 y 3 de la mañana, fue la tercera. Y lo mismo sucedió con Egipto, con Abraham. Cuando le llegó que empezó a matar gente ahí, dice en el 12 acá, la promesa, vamos a ver, acá lo tengo, Génesis 12, el 10, miren lo que pasa acá, dice Abraham en Egipto, y hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre dice que era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer, he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. ¿Ves? Ya había
hecho la primera mentira. Y como hablamos de la iniquidad, uno hace el primer pecado, luego el segundo, luego el tercero, y luego le parece todo normal y se convierte en maldad y la maldad en iniquidad. Dice, ahora pues, di que eres mi hermano. 14, y aconteció que cuando entró, mire lo que pasa acá. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él, y fue llevada la mujer a casa de Faraón. E hizo bien a Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Mira, por causa de Sara, Dios estaba bendiciendo, usando a Sara y usando a estos reyes para enriquecer ¿a quién? A Abraham. Y sabes que yo he leído hay tantos pasajes en la Biblia donde Dios lo bendice a uno de hombre a causa de ustedes, las mujeres. Que la mujer sabia. Y a mí me lo ha dicho. Es que te bendigo por ella, entonces, y mis obras pues no valen. Y pues yo pues que no pinto nada, es que por ella, es que los dos trabajamos. ¿Verdad? Y, sí, es que por causa de ella me bendice, pero bueno. Y yo pues que ay, Señor bendito, pero bueno, por causa de las mujeres nos bendice, ¿verdad? Lo que dicen Hebreos, que el que haya esposa haya el bien. O sea que sin esposa estamos fregados. Debería decir el que haya esposo, el que haya esposa haya el bien. Porque el hombre sin mujer está incompleto. Está incompleto. ¿Qué dijo Dios en el Génesis 1:18? En el 2:18, perdón. No es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea. Amigos, no podemos estar solos, pero no es solo para el hombre, es igual para la mujer. Ahí se habla igual. Hombre o mujer que esté sola, la tienen grave. Porque dice en Eclesiastés, dos se calientan. Porque si el uno tiene frío, el otro lo calienta. Y si el uno se cae, el otro lo para. Pero si está solo, ¿qué pasa? Dice Eclesiastés. Así que los solteros, pídanle a Dios para ellos. Sí. Ahora, ¿por qué está incompleto uno? Para estar completo tenemos que tener la costilla que nos sacaron. ¿Sí o no? Aparte de eso, el esposo es la lima de la esposa, y la esposa es la recontralima del esposo. Porque entre los dos nos vivimos puliendo. El uno le dice los errores al otro y el otro al otro, y ahí, mejor dicho, bueno, para que no se nos olvide. Sí, somos unas limas de herrar caballos, ni siquiera no limitas de uñas, de esas con las que herran los caballos, y eso la pala y come de una, parece un cepillo eléctrico. Hay unas limitas que hay, Dios mío bendito. Entonces, como podemos ver aquí, ya Abraham había mentido mal y volvió y lo repitió. Entonces, ¿qué pasó? Aquí le dieron toda esta cantidad. Dice que ovejas, vacas, asnos, siervos y criados, imagínense, de todo. Oye, asnas y camellos. El que tenía camellos en ese tiempo es como tener un Ferrari. Último coche hoy en día, lo mejor. No un Kia, no, ¿cómo es el Hyundai? Un Mercedes, un buen coche. Camellos solamente lo tenían los millonarios. Los millonarios. Entonces, ahí vemos cómo iba Abraham creciendo en riquezas y todo eso. Y ahora dice acá, entonces Abraham acá en el 11 dice eso, y en el 12 dice, y a la verdad también es mi hermana. Sí, pero eso no, eso ya es para justificar la mentira y el engaño. Que eso ya lo sabemos. Ahí no fue íntegro de corazón Abraham, lo siento, pero no lo podemos dar. Y cuando Dios me hizo salir, dice en el versículo 13, errante de la casa de mi padre, de Ur de los Caldeos, oiga, ya él había convenido con Sara
esa mentirita. Esa mentirita dice: y cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije: esta es la merced que tú harás conmigo. Me puse a buscar el significado de merced, y esa merced dice que significa gracia, dádiva, favor, beneficio, privilegio, concesión, premio, galardón. Bueno, dice que tú harás conmigo, que en todos los lugares a donde lleguemos digas de mí: mi hermano es. O sea, ya la tenía finita. A mentir los dos ahí, pulidita. Y no, imagínense, y en el primero le sale y le dan todas esas riquezas con una mentira, pues, ¿qué diría el hombre? No, pues, esto está como bueno, ¿no? Hombre, entonces, miedo. Dice en el versículo 14: entonces Abimelech tomó ovejas y vacas, y siervos y siervas, y se los dio a Abraham, y le devolvió a Sara su mujer. Imagínense todo lo que le da acá. Igual que en Egipto. Eso está como bueno, ¿cierto? Tener una mujer así hermosa. Abraham estaba privilegiado. Pero vemos acá ya seriamente que Abraham no actuó bien ahí. No había interés, él no lo hizo por eso, fue por la vida que él quería. Él sabía que su esposa era hermosa y en ese tiempo pues eso era lo que hacía. Pues entonces es muy difícil para un ser humano, y más en esos tiempos que no había ley, no había nada, y más donde llega a un rey. Imagínense, no es como hoy en día, hoy es diferente, a no ser que se metan en esos campos de concentración de la guerrilla y todas esas. Por allá sí actúan todavía así, segurísimo. Entonces dice el versículo 15: y dijo Abimelech: he aquí, mi tierra está delante de ti, habita donde bien te parezca. Imagínate, dice que le da ovejas, vacas, siervos, siervas, y coge la tierra que tú quieras para que habites. Y Abraham venía con todas esas ganado y todos esos siervos, cada vez se hacía más fuerte, más poderoso. Acordémonos que aquí atrás, cuando él sale a recuperar a Lot, sale con 318 hombres, más todos los que le dan acá, y ahora este también le da. Cada vez se iba haciendo más poderoso en todo. De hecho, ahí atrás pues dice que él era riquísimo en todo, era un hombre muy rico. Pero ¿qué tenía? El respaldo de Dios. Y Dios no le tuvo en cuenta ese pecado, porque no vemos en la Biblia donde Dios le haya cobrado por hacer eso. Y eso me acuerda mucho de un salmo, a ver si, creo que es el Salmo 32. A ver si es el 32. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. ¿Cubierto qué quiere decir? Que no se lo sacó a la luz, que no le cobró por él. No le cobró. Y fue bendecido. Y fue bendecido. Pero ahí Abraham, imagínense, ya había recibido la promesa de Isaac hacía muchos años. Y era un hombre que seguía confiando en el Señor y seguía yendo por esos desiertos, seguía conquistando esas tierras. Bueno, conquistándolas no, pero sí yendo, poniendo la planta como lo vimos la vez pasada, porque donde él iba era a conquistar. ¿Para quién? Para sus herederos, en Isaac y Jacob, y luego Israel. Entonces, de mucha bendición. Abraham fue un hombre que obedeció a Dios. Amén. Amén. Dice el versículo 17. Versículo 17 dice: entonces, no, 16. Y Sara dijo, y a Sara dijo, le habla del rey, y a Sara dijo:
he aquí he dado 1000 monedas de plata a tu hermano. Mira que él te es como un velo para los ojos de todos los que están contigo y para con todos. Así fue vindicado. Imagínense todo lo que este rey le da y encima le da 1000 monedas de plata a Abraham, digamos, por los daños, por los perjuicios causados, como dicen aquí. Aquí ya por los 1000 monedas de plata. Eso era un montón de dinero porque todo eso era pesado. Dice 1000 monedas de plata. Y eso equivale a mucho dinero. A mucho dinero. Y encima le da dinero por los daños causados. Así como leíamos ahora y decíamos, seguía siendo bendecido Abraham a causa de ¿qué? De Sara. Se iba haciendo cada vez más poderoso, más rico. Pero ¿cuál fue la promesa que el Señor le había dado? Que lo iba a bendecir, ¿sí o no? Si lo obedecía, cuando le habla en el capítulo 12, y lo bendeciré. Y Abraham tomar una decisión de esas, no es fácil, como le decía, una persona adinerada y tener que cruzar esos desiertos. Abraham no fue probado solamente para mí. Lo más duro de Abraham fue esto: no fue ir y ofrecer el hijo en sacrificio. Es que 25 años que duró la promesa para que se cumpliese, cruzar todos los desiertos, todas las naciones que él cruzó, con el pueblo que iba, con el ganado, con las ovejas, no tuvo que haber sido fácil. Y físicamente, o sea, trabajando fuerte, no fue fácil. La prueba de Isaac fue dura, desde luego, claro. Pero fue un momento donde se cree que fueron como 3 días, porque creo que el camino estaba a 3 días donde lo puedes sacrificar. Una cosa es que le diga, tome el cuchillo y vaya y sea 5 o 10 minutos ahí, pero que tenga que caminar. Usted se imagina caminando con el hijo 3 días, todo lo que puede pensar uno, hasta llegar al monte de Moriah, donde lo iba a ofrecer allí como sacrificio a Dios. Tremendo. Es como si, no, pues es que yo creo que es más duro que lleven a una persona para fusilarlo, porque al fin y al cabo pues ya sabe y listo que lo van a fusilar, pero a un hijo. Pero vuelvo y les digo, en ese entonces y en esas tierras, esa era la costumbre de sacrificar un hijo, las familias, a Moloc. Tampoco era algo que no se viera. Lo sacrificaban a Moloc. Pero de todas maneras, era muy duro. Y era tan duro, y otra prueba difícil que le toca a Abraham es sacar a su hijo Ismael. O sea, fue muy probado, porque coger su hijo, coger a Agar y decirle váyase por un desierto sin nada, y el Señor llega y le dice, haga lo que le diga Sara, no temas, haz lo que diga Sara. Claro, el Señor le dice, pero a él también lo voy a bendecir. El Señor le da la promesa a Abraham, y desde luego Abraham le creía, pero no es fácil. Y vemos ahí pues cuando hemos leído que este Ismael, que está un poco más adelante, se estaba muriendo ya de sed y pegó un grito, y ahí mismo el ángel le habló a su madre Agar y bueno, le muestra donde había agua para que le llevara, pero duro, fue probado, muy duro Abraham. Pero casi siempre se habla de él solamente que del sacrificio de Isaac, pero no saben que para Abraham ganarse ese puesto, lo duro que le tocó. Y es así como nosotros hoy en día pasamos por muchos desiertos. Hoy nosotros estamos pasando por muchas pruebas, como hablaba la pastora ahora al inicio, que nosotros vivimos de prueba en prueba, y no es que hayamos terminado. La pastora les decía que nosotros pasamos por muchas pruebas, que nos probó, pero seguimos todavía.
esto no se acaba. Cada vez que vas a subir un peldaño, viene una prueba. Y tentados estamos siendo todos los días y todo el tiempo por el enemigo. No por Dios, por el enemigo. Porque dice la Biblia de Santiago que Él no tenta a nadie, porque nadie puede tentar a Dios. Pero sí estamos siendo tentados por el enemigo. Y en pruebas vivimos. En suma, preocúpese cuando ustedes vivan sin ningún inconveniente. Que haya esa paz siempre, preocúpese. Preocúpese porque si hay violencia en el reino de los cielos, dijo Jesucristo, que aún el reino de los cielos sufre violencia. Ahora nosotros aquí que a diario nos está atacando el enemigo, y si no nos ataca, ¿a quién ataca el enemigo? Los hijos de Dios. A los hijos de Dios, ¿cierto? Y si no nos está atacando, debe ser porque nos estamos desviando. Y entonces, ¿qué nos va a atacar si ya tiene la persona asegurada? Y hay gente que dice, no, es que mire, yo vivo muy tranquilo, yo vivo en completa paz, preocúpese. O no quiere aceptar los problemas que tiene, o el enemigo es el que lo está llevando. Y así aparentemente le hace sentir que está muy bien. Pero si uno camina con el Señor, está siendo tentado por el enemigo todo el día. ¿Qué dice la Biblia? El Señor en su palabra, que el enemigo anda como león rugiendo, a quien devorar. Y no para las 24 horas. Nos tienen los adversarios, nos tienen los enemigos todo el tiempo buscando ver de qué manera caemos, hablando a la mente para hacernos caer. Pero si la persona está caída, pues qué necesidad tiene que el enemigo lo esté atacando. Ahora, no vamos a decir que los del mundo que viven en paz y que no los atacan. No, es una mentira. Lo que pasa es que la gente que no conoce de Dios viven bajo un sistema babilónico, grecorromano, del enemigo, donde están acostumbrados y ellos a este sistema terrenal, y ellos piensan que son felices porque tienen dinero, pero tienen un montón de problemas. Y el problema más grande es que donde llegan a partir de esta tierra sin recibir al Señor, se les va a complicar la situación, pero mucho. Así que preocupémonos cuando llevamos mucho tiempo en paz. Sí, hay momentos y días de mucha felicidad y todo, porque es verdad, tampoco vamos a vivir diario llorando, desde luego que no. pero que un montón de tiempos ahí y uno tranquilo. Llegará el momento en que empieza el Señor a decirle a uno, venga, empieza a mostrarle sueños. Cuando uno está como muy relajado, empieza Dios a hablarle el sueño, empieza a mostrarle a uno cómo está, que está descalzo, que está desnudo, que está vestido de aquí para arriba, de aquí para abajo, te falta, con ropa vieja. Así está espiritualmente. Empieza a mostrarle, a hablarle. Y como vemos, Dios le habla a todo el mundo. Una de las formas que Dios más habla es en sueños, porque ahí se está conectando directamente con el Espíritu. Mientras estamos despiertos, pues está el consciente y estamos con la carne ahí. También nos habla el corazón, desde luego, por supuesto, o sea, al Espíritu, porque nunca va a hablar al corazón de carne, sino al Espíritu, acá, al asentamiento que tenemos, que está acá. Pero no lo vamos a entender igual. Mientras que en sueños, el problema que tenemos de que nos hablen en sueños es que despertamos y casi todo se nos olvida. Y si no se nos olvida, no tenemos interpretación, ¿sí o no? Pero ¿eso qué? Y uno dice, no tengo sino pesadillas.
porque a veces son sueños muy feos. Entonces, si no tenemos la interpretación, dice que Dios nos habla, pero es el trabajo del rey buscar la interpretación. Y todas las vamos a encontrar en la Biblia. La Biblia nos saca a luz lo que nosotros no podamos entender. Amén. Amén. Y dice el versículo 17 entonces Abraham oró a Dios. Mira, cuando pasa todo esto, en el 16 dice que le dan las mismas monedas. Entonces Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelech y a su mujer y a sus siervas y tuvieron hijos. 18. Porque Jehová había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelech, o sea, del reino de él. ¿De qué? De Gerar, a causa de Sara, mujer de Abraham. Pero Abraham ora por este varón y Dios le devuelve todo. Le quita esa esterilidad a su mujer, a todas las siervas de ese reino, para que volvieran a seguir dando a luz. Amén. Amén. Así por hoy hemos terminado. Vamos a orar, darle gracias a Dios por esta palabra. Así que no se me preocupen, que todos hemos pasado por el desierto. Todos hemos pasado por el desierto. Y no solamente el pueblo de Israel. Hoy no hay ofrenda ahí. ¿Tienes por la ofrenda? Hoy no hay. Entonces todos, Abraham, se habla del desierto de Israel, pero estos hombres, no solamente Abraham, Isaac también, ellos también anduvieron por los desiertos. Jacob también andaba por los desiertos, no tenían casa, no compraban tierra, no compraban heredades ni nada. Y bueno, cuando entra Israel a Egipto, pues ya viene Israel, cuando se multiplica allí. Así que todos tenemos que estar preparados, porque hay muchos desiertos. Y no se preocupen los y las que estén pasando por desiertos, porque esto es para Dios glorificarse. No perdamos la fe en el Señor, porque es difícil, y seamos fuertes, porque tenemos mucha cola detrás, tenemos familia por la cual debemos de orar para que lleguen, conozcan del Señor. Tarde que temprano conocerán y llegarán a los pies del Señor. Amén. 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 Padre amado, eterno Dios soberano, creador de los cielos y de la tierra, Señor, te damos gracias por esta palabra, Señor, que hoy nos has hablado. Te pedimos, Dios, que haga mella en nuestros corazones, en nuestra mente, quede grabada en las tablas de nuestro corazón, Señor. Amén. Y que empecemos a ponerla por práctica, porque sabemos que hará la obra para la cual tú la has enviado, Señor. Gracias porque nos recuerda, Señor, y nos trae a memoria y nos enseña que no solamente nosotros pasamos por el desierto y vivimos en el desierto, que nuestros padres, Abraham, Isaac, Jacob y todo Israel, a pesar de que era un pueblo que tenía dinero, Señor, no tuvieron heredad, Señor. No compraban heredades más que una parcela donde Abraham compró para sepultar a Sara y allí a toda su familia. Pero de resto no compraron. Y nosotros nos preocupamos muchas veces, Señor, por tener heredades, cuando sabemos que aquí estamos de paso, que somos peregrinos, que somos extranjeros, que nuestra verdadera ciudadanía, Señor, es la celestial. Hoy, Señor, yo te ruego y te pido, te suplico, Padre, que tomes de la mano a cada uno de mis hermanos y hermanas, Señor, para que nos ayudes, Señor, en estos desiertos por los cuales estamos pasando, Señor, con muchas mujeres, con sus esposos, con sus esposas, con sus hijos, con sus padres, hermanos, tíos, primos, abuelos, bisabuelos, con vecinos, Señor. Pero estos desiertos nos ayudan para alimentar, Señor, nuestra fe,
para fortalecernos, para coger un músculo espiritual, son necesarios, Señor, porque en estos desiertos es donde nos fortalecemos, donde tenemos que luchar para que el enemigo no nos venza, donde tenemos que luchar para cruzarlo, Señor. Que no nos pase como Israel, Señor, del pueblo que salieron de esos 600,000 hombres, que solamente 2 cruzaron, Señor, entraron a la tierra prometida. Que nosotros y nuestros seres queridos, nuestra descendencia, nuestras familias, todos podamos pasar estos desiertos, Señor, y que el día que partamos de acá sea contigo, Señor. Y como dice tu palabra, si vivimos, vivimos para Dios. Amén. Y si morimos, morimos para Dios, porque pertenecemos a ti, Señor. Sabemos que muerte no hay, Señor, sino una separación. El que parte sin ti, Señor, de verdad queda muerto espiritualmente, Señor. Pero hoy, Señor, oramos por toda nuestra familia, por nuestros esposos, por las esposas, por los hijos, por los padres, los hermanos, las hermanas, primos, cuñados, Señor, por todas nuestras familias, Señor, por aquellos que no te han querido recibir, por aquellos que se resisten, Señor, aquellos que aún se burlan y blasfeman de ti. Oramos por ellos, Señor, que nuestras oraciones, Señor, no caigan a tierra. Y así como Abraham oró por este rey, por toda su familia, por ese reino, y fue bendecido y le devolviste, Señor, Padre Santo, a este rey, lo que le habías quitado, esa esterilidad, Señor, tú, Padre Santo, hiciste que volvieran, Padre Santo, a dar a luz, a multiplicarse. Hoy, Señor, te pedimos la multiplicación de nuestra familia, de los esposos, las esposas, los hijos, los hermanos, padres, madres, primos, toda nuestra familia, Señor, porque tu palabra dice que yo y mi casa serviremos a Jehová todos los días de nuestra vida, y lo creemos, lo confesamos, lo declaramos y lo decretamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Padre, oramos por todas las naciones, por estas naciones que están en guerra, que tengas misericordia de este pueblo inocente que aún, Padre, perece, caen en balas perdidas, Señor, con bombas, Señor, con drones, Padre, mucha gente inocente. Ten misericordia de ellos y también de aquella gente que está siendo, Padre Santo, gobernada y usada por el enemigo. Oramos especialmente por nuestro pueblo, por nuestra nación, Israel, porque pertenecemos a este pueblo, Señor. Oramos por nuestros hermanos israelitas, oramos por toda esta nación, por aquellos que no han recibido a Yeshua HaMashiach, al Rey de Reyes y Señor de Señores, a Jesucristo tu Hijo. Oramos por toda aquella gente, Señor, que hay un entenebrecimiento, que hay un velo, que rompas ese velo en cada uno de ellos. Padre, en esta hora enviamos un ejército de ángeles, arcángeles, querubines, por los aires, por las tierras, por las aguas, los mares, los ríos, las montañas, en objetos, personas, alimentos, animales, para que, Padre, llegue tu gloria allí, Señor, y colocamos un cerco de protección divina, Señor, para que no entre el enemigo a esta nación, Padre Santo de Israel. Padre, cúpula de oro de 7 por 7 por 7 por 3 alrededor de toda esta nación, alrededor nuestra, de nuestros seres queridos, de nuestra familia, Señor, para que nos guarden y nos protegen. Dejamos ángeles y arcángeles de alto rango en posición de ataque y contraataque para derribar toda obra del enemigo en contra nuestra, en el nombre de Cristo Jesús. Te alabamos y te bendecimos y te damos gracias, Señor. Pido, Padre Santo, sanidad para este pueblo, Señor, que estamos aquí presentes, y para sus familias, esposos, esposas, hijos, Señor, que quites esas dolencias, Señor, toda enfermedad que haya en ellos, inflamaciones, cánceres, Señor. Oramos por cada uno de ellos y de ellas, Padre Santo. Declaramos sanidad para este pueblo, Señor. Que envíes Espíritu, Padre Santo, hoy en esta hora, Padre, descienda con tu gloria, con tu poder, Padre Santo, Espíritu de Dios, ángeles y arcángeles trayendo sanidad, restituyendo, Señor, la salud de cada uno, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. También, Señor, en la economía, en las finanzas, oh Dios, multiplícale, Señor, su dinero, Padre, al 30, al 60, al 100, al 5,000%, Señor. Ábrele puertas de trabajo, de empleo para los que la necesitan, Señor.
Coloca gracia sobre gracia en ellos, a todo ojo y todo oído que los vean, Padre Santo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Declaramos que toda esterilidad, Amén. así como Abraham oró por la esterilidad de aquel reino de Abimelech, Señor, en su esposa y en sus siervas, hoy, Señor, como siervo tuyo, oro para Padre Santo, para que toda esterilidad que haya aquí en mujeres y en varones, Señor, sea arrancada, desarraigada de sus matrices, de sus miembros, de sus órganos, de su cuerpo, en el nombre de Cristo Jesús, y empiecen a dar luz también en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.